Después del debate, o de los debates presidenciales que se han producido, primera vez en la historia, recordemos, por ley, después de aquella experiencia de 2015 que fue en ese momento organizado por una ONG, el personaje o la persona más googleada, según las mismas estadísticas de Internet, es el de Juan José Gómez Centurión. Esto habida cuenta del poco conocimiento, al menos que en el interior del país, que es bastante amplio y denso, y bueno, mal llamado interior, sino que es nuestra total Argentina, se tiene de quién es un candidato a la presidencia de la Nación. Nosotros tenemos hoy la posibilidad, que agradecemos profundamente esta deferencia, de que nos esté atendiendo telefónicamente. Juan José Gómez Centurión, muy buenos días. Jorge Calcina lo saluda desde la radio del Arzobispado en Paraná. Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Gracias por su llamado. No, por favor, gracias a usted. Bueno, yo voy a hacer una pequeña semblanza, que es lo que encontré, porque también con la inquietud periodística, por supuesto, uno va buscando información durante todos estos hechos, está ávido de conseguir información política, aunque estemos bastante por ahí desencantados de todo lo que es esta actividad. Y encuentro esta referencia, usted me la corrige si quiere, ¿le parece? Dice: Juan José Gómez Centurión nació en Buenos Aires el 16 de mayo de 1958, es político y candidato a presidente de la Nación Argentina por el Frente NOS para las elecciones 2019, es también oficial retirado del Ejército Argentino, veterano de la Guerra de las Malvinas, donde obtuvo la Cruz al Heroico Valor en Combate, que es la más alta distinción militar en este país. Participó de los levantamientos de Semana Santa en abril del 87 y de Montecaseros en enero del 88, se desempeñó como director general de la Dirección de Aduanas desde diciembre de 2015 hasta el 19 de agosto de 2016, durante la gestión actual de Mauricio Macri. El 13 de octubre de 2016 fue reintegrado a su puesto en la aduana, hasta su renuncia el 24 de octubre de 2017. Últimamente, el 12 de marzo de 2019, anunció su alejamiento del oficialismo, renunció a la vicepresidencia del Banco Nación y mostró intenciones de presentarse a las elecciones, para lo que formó un frente político bajo el nombre de NOS. Esta es una biografía, podríamos decir, resumida, que sacamos de Internet. ¿Son correctos los datos? Sí, una corrección y un aporte, si me Por permite. supuesto. No participé de los hechos de Montecaseros, eso no es verídico. Ah, bien. Y en el año, creo que dice ahí 87, 88. Ajá. Y después de la aduana fui vicepresidente de Banco Nación. Exactamente, bueno, sí, por eso uno tiene que siempre consultar las fuentes y no creer todo lo que se publica en Internet. No, está perfecto, Jorge, le agradezco. Bueno, la verdad es, como decíamos al principio, es una de las figuras que sobre la cual la sociedad argentina no tiene tanto conocimiento, pero a pesar de eso logró los votos necesarios para participar de estas elecciones generales en las PASO. ¿A qué atribuye usted esto, Gómez Centurión? Y porque el mensaje nuestro es muy simple, es muy claro y es muy entendido fundamentalmente en el interior. En Entre Ríos nos fue muy bien también, sin tener una lista de candidatos a diputados. Usted fíjese que en el interior la política tradicional me hizo casi imposible establecer una alianza con partidos para tener lista de diputados, y sin embargo la gente se puso a trabajar por nuestro frente y a entender claramente la idea que nosotros representábamos, los valores de aquella Argentina histórica, que alguna vez fue la Argentina de nuestros abuelos, que es el valor de la vida, el creer en la palabra, la imagen de Dios, de la familia, de la patria, de la cultura del trabajo, de la producción, y lo entendió con mucha claridad, porque además no tenemos doble mensaje, nosotros no tenemos un mensaje para cada público. Y bueno, mire, hubo provincias como Jorge, como Santiago del Estero, que yo no tenía ninguna lista abajo, y por ejemplo en Sunchocárral salí segundo, le gané al presidente Macri. Es increíble. Bueno, hablando del presidente Macri, usted, por lo que veo, por esta trayectoria, fue primero funcionario de este gobierno, parece ser uno de los grandes desencantados de lo que fue este proyecto de Mauricio Macri. Sí, usted sabe que el desencanto viene en relación a las expectativas, ¿no? A lo mejor yo tenía muchas expectativas y yo le puse el cuerpo a un proceso de transformación de la Argentina en la aduana que me costó pelear contra las mafias de la aduana. Me costó una perforación de duodeno, ¿no? En 2017 yo estuve a punto de morirme. Y la verdad que no vi el mismo nivel de esfuerzo
en todos los ámbitos del gobierno, y yo creo que el gradualismo se comió la pasión por el cambio, digamos, ¿no? Ese fue un tema. Y el otro tema fue cuando vino la agenda del aborto, a mí me generó ya un divorcio desde el punto de vista de mis convicciones personales, digamos, ¿no? Sí, correcto. Y yo también lo que le digo a Jorge es que el que no logra y el que no cree que en la vida política hay que poner a funcionar sus convicciones personales, me parece que se equivoca, digamos, ¿no? La vida política es complicada, Gómez Centurión. Yo en mi adolescencia y juventud fui militante político. Éticamente, cuando abracé el periodismo, dejé esa militancia. Las ideas, por supuesto, que se mantienen. Nadie puede decir que es independiente, porque no creo que exista una persona, un sujeto que pueda ser absolutamente objetivo. Y siempre se ha visto en la política que se empieza con muchísima fuerza, y después como que uno se va ayornando o el sistema se lo va fagocitando y empiezan lo que decimos, bueno, se van, a ver, entre comillas, negociando un poco los principios para poder llegar con esa legítima vocación de poder, y es como que se enturbia la cosa. ¿Usted lo ve así? Sí, yo lo que digo que eso nos trajo hasta acá. Exactamente. ¿No? Eso nos trajo hasta acá, generó una Argentina con 39% de pobres a fin de año, 60% de inflación, 3 PBI de deuda, la tasa al 70%. Eso es lo que generó. Lo que digo es, nosotros tenemos que generar un modelo político distinto, donde la política no esté reñida con el hecho de sostener valores, y además que no solamente que la política represente intereses, sino que represente valores, y se encarnen los valores que uno está diciendo. Por eso es que yo respeto más a los contendientes políticos que tienen ideas opuestas, porque no las comparto, pero por lo menos son claros cuando las expresan, al gatopardismo, ¿no? Al querer estar parado en todos lados, al querer darle un mensaje a todo el mundo, que después no termina cumpliendo con nadie. Claro. Es un poco lo que pasó con esta decisión última de Macri, que al principio se manifestaba de una manera, con respecto al tema del aborto específicamente, y bueno, y ahora, ya en campaña, en el último tramo, define una idea, pero es como un poco creíble en torno al cambio que se ha mostrado y esa indecisión. Claro, y ahí usted ve, Jorge, lo que decíamos recién, ¿no? Pues yo no discuto las convicciones personales del presidente ni de nadie. Si es la conciencia, puede ser que sea muy respetuoso de las dos vidas, y yo lo respeto. El tema es hasta qué punto él como funcionario público está dispuesto a poner a jugar sus valores en un tema como la vida, digamos, ¿no? Sí. Porque no es que uno obcecadamente lleva todo su patrimonio de convicciones a la política, porque usted en la política tiene que generar un consenso sobre las cosas que usted piensa. Ahora, el valor de la vida es un valor que no es plebiscitable, no es opinable, digamos. Usted no puede opinar si es bueno que a los abuelos se los mate a los 60 o a los 70. El valor de la vida no se plebiscita, digamos, no hay discusión posible. Bueno, entonces, lo que yo creo es que ese tipo de convicciones que son profundas, lo que la gente tiene que ver hasta dónde uno está dispuesto a llevarlos a cabo en la política cuando es funcionario público. Normalmente se utiliza el término políticamente correcto, y creo que por ahí hay un exceso de eso de hablar, se confunde lo que es la diplomacia con eso de políticamente correcto, que ronda un poco más con la hipocresía. Bueno, ahí yo tengo la ventaja, Jorge, que yo soy políticamente incorrecto siempre, desde mi juventud que soy políticamente incorrecto. Yo digo las cosas como las pienso, y digo las cosas que nadie se atreve a decir, y le pongo nombre, y digo las cosas como realmente creo que se llaman, digamos, ¿no? Y soy capaz de discutir el nombre, pero empiezo diciendo lo que yo pienso que es, digamos, ¿no? Fundamentalmente, bueno, usted ha hablado de su proyecto de orden, de estabilidad. A mí me quedan por ahí algunos claros oscuros con respecto a su posición en lo que significa los planes sociales. Y en esto, en atención a la emergencia, a lo inmediato, estoy de acuerdo, a ver, que el lugar para que un chico coma es su hogar al lado de su mamá y de su papá, y no un comedor escolar o un comedor comunitario, pero lamentablemente las situaciones por ahí obligan a este tipo de acciones. ¿Cómo usted pretende recambiar esta situación?
No, claro, ahí hay dos cosas. Los planes sociales son la terapia intensiva. Exacto. Usted no puede sacar de la terapia intensiva a la persona cuando no está preparada. Ahora, tampoco la puede tener 25 años en terapia intensiva. Entonces, lo que yo digo es, la terapia intensiva tiene que estar hecha para la crisis. Lo que la política tenemos que hacer es desarrollar la economía y desarrollar la sociedad, no intervenir en la sociedad. Esto es lo que ha hecho la política. Captarle a usted su renta e invertirla de una forma, y capturarla de una forma que lo que ha hecho es matar la economía. Y matando la economía mató el trabajo. Y matando el trabajo se dedica a dar planes. ¿Y los planes quiénes los manejan? Los funcionarios. Y los grupos políticos a los cuales los funcionarios subsidian y le dan los dineros, y que terminan cortando las calles, y no son organizaciones sociales, son organizaciones paraestatales porque funcionan con el dinero del Estado, con sus impuestos funcionan. Entonces lo que yo digo es, nuestra responsabilidad es ir replegando el Estado a medida que la sociedad crece y dejando una trama social sólida, con trabajo, con sociedades intermedias sanas, con capacidad operativa, no con sociedades, con una sociedad que esté cargada de sociedades paraestatales, de organizaciones paraestatales, que son grupos de choque. Esto es lo que ha hecho la política durante 30 años. Entonces yo no discuto los planes en la emergencia, lo que digo es que lo que tenemos que hacer es hacer salir a Argentina de la emergencia económica. Ya le voy a dar lugar a Matías Montani, que está aquí conmigo y también quiere saludarlo y hacer una pregunta. Pero, ¿usted considera que esto es un problema de un sector o es un problema que tenemos como sociedad? Porque, digamos, los políticos no salen de la estratosfera, los lobistas no salen de la estratosfera, salen de esta misma sociedad. No, bueno, pero siempre nos echan la culpa a la sociedad, digamos, no, sí. ¿no? Entonces los políticos, ¿qué nos dicen? Tiene que ser un cambio cultural que empiece en la sociedad. Y yo digo, no, el cambio cultural debe empezar en los dirigentes y a dar los ejemplos a los dirigentes. Y la corporación política debe pensar en términos no corporativos, porque usted tiene razón. Esto, cuando mucha gente, una de mis críticas en el gobierno actual es, yo vi llegar mucha gente del ámbito privado que rápidamente se adaptó a la cabeza de la corporación política. Entonces yo le decía, no, nosotros no tenemos que adaptar los que venimos del ámbito privado. Lo que tenemos que hacer es transformar, no adaptarnos. Entonces lo que yo digo es un tema de ejemplo de la corporación política y es un fenómeno que hay que cambiar desde la política. Matías Montani lo saluda, Gómez Centurión. Gómez Centurión, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Matías, ¿cómo le va? Pero bien, le consulto por esta polarización que ha elegido de alguna manera la sociedad argentina entre Macri y Alberto Fernández. ¿Por qué no se da la elección? A ver, uno pertenece al pasado, a la historia pasada del gobierno último, y el otro a un presente bastante nefasto. ¿Por qué, digamos, la sociedad elige eso y no va a un cambio concreto con otros candidatos que hoy están también en la misma puja? Pero ahí fíjese, Matías, y esto es absolutamente opinable, pero yo le doy mi punto de vista. La opinión pública hace más de 1 año y medio que viene siendo bombardeada con una estrategia de terror desde ambos lados de la polarización, y la polarización no es social, la polarización es una estrategia electoral política que la generó el gobierno, porque yo le hago la siguiente reflexión, Matías. Si no estaba Cristina Kirchner como candidata a vicepresidente del otro lado de la fórmula, no había polarización. Ahora, para que Cristina Kirchner fuera candidata, se necesitaban 2 años de impunidad de fueros en el Senado. ¿Quién fue el que le guardó los fueros a Cristina en el Senado? Pichetto. ¿Dónde terminó Pichetto? En la fórmula oficial. Entonces lo que digo, la polarización no es obra de la sociedad. El argentino promedio trabaja 13, 14 horas por día, llega a su casa, ve media hora de televisión en algún programa, consume alguna forma de condicionamiento de opinión pública a través de los medios masivos de comunicación o a través de los consultores que pagan las fórmulas políticas con mayores presupuestos, que terminan condicionando los medios de comunicación. Y esa es la forma como se genera la opinión pública en la Argentina. Seamos francos con esto, digamos, ¿no? Sí. Entonces lo que digo es, hay un condicionamiento de la gente fenomenal en términos de miedo. Y usted sabe, Matías, que cuando aparece el miedo se pierde la racionalidad. El miedo es lo opuesto a la racionalidad. Se empiezan a tomar decisiones peores a medida que avanza el miedo y el condicionamiento del miedo para la toma de una decisión. En muchos casos, yo por ahí, por mi profesión, por mi oficio, tengo que... ¿Qué es usted, Matías?
No, yo está soy hablando, locutor. Matías es locutor, yo soy periodista, está hablando Jorge en este momento. Perdón, Jorge, discúlpeme. No, por favor. Siempre estoy tratando, la gente te pregunta, che, ¿qué es lo que tengo que leer? ¿Qué es lo que tengo que mirar? Y yo le aclaro, porque entramos en la bolsa, me hago cargo sin beneficio de inventario de también lo que es virtudes y errores de mi profesión, ¿no? Y le digo, te dicen, vos lees esto, lees aquello, estos medios. Los medios masivos son empresas que trabajan por ciertos intereses. Esto es así. Y entonces, ¿cómo me tengo que informar? Y tenés que tratar de ver y leer todo, lo que te gusta, lo que no te gusta, y sacar tu propia opinión. Y tratar de informarte lo mayor, con la mayor cantidad de medios posibles. Por eso es bueno siempre el pluralismo y que muchas voces estén contando desde su punto de vista la realidad. Y me detengo en esto, o le hago esta especie de catarsis, porque usted ha sido también víctima en su trabajo en la aduana de lo que es el lobby, de lo que es la información, que muchas veces no es opinión pública sino opinión publicada, y que usted mismo lo dijo, estuvo al borde de la muerte por estas luchas que uno trata de hacer desde un lugar para simplemente tratar de hacer las cosas como corresponden y bien. Sí, claro, eso sí. Ahora, yo no le hago a cargo a usted de esto, Jorge, como periodista, pero usted fíjese las horas del día que usted seguramente emplea para tener una buena información del ciudadano promedio común, no las tiene. Exacto. Entonces, los medios masivos de comunicación a mí me han ignorado hasta las PASO. Mire, tan no es así, el día que superé las PASO, en los 2 diarios de mayor tirada de la Argentina, el día domingo no figuraba entre los candidatos. No me pusieron en la portada como candidato. No había pasado las PASO para ellos. Si usted se fija en el resumen de ayer, en uno de los 2 grandes diarios, grandes digo por la mayor tirada, ¿no? Sí. No, es la única calificación. Por ejemplo, cuando hacían el análisis de los temas, me ponían a mí 0 en narcotráfico, que no había hablado de narcotráfico, hablé un bloque entero de narcotráfico. Sí. Pero que digo, hay un condicionamiento de la opinión pública en la Argentina que es salvaje. Y yo comparto plenamente con usted, no está hecho por opiniones periodísticas, sino por empresas que tienen intereses económicos detrás de su postura teóricamente de opinión o de sus posturas editoriales. Sí, absolutamente. Y además uno ni siquiera sabe, qué sé yo, como históricamente uno podría decir, bueno, qué sé yo, este diario es de fulano de tal, aquel diario es de Mengano, y bueno, tienen su opinión política, lo cual me parece absolutamente legítimo, siempre hablando de la honestidad intelectual, que yo le digo que es lo único que uno no puede negociar como periodista, su honestidad intelectual y su honradez. Después la opinión es subjetiva y es sí, claro, válida para todos, pero hoy uno ni siquiera sabe cuáles son los verdaderos intereses, porque son holding demasiado grandes, que tienen ramificaciones. Se habla de CEOs, pero no, digamos, es una industria que ha crecido al nivel de multinacionales. Y además es una industria, si usted me lo permite, Jorge, que ha crecido con sectores monopólicos, con dueños que uno no sabe dónde sacaron la plata. Absolutamente. ¿Cómo hicieron su fortuna? ¿Cómo compraron los medios? Porque yo puedo tener diferencias de opinión. Mire que yo discuto con la extrema izquierda, yo discuto con todo el mundo en la Argentina. No tengo problema de debatir mis ideas. Y yo respeto muchísimo más una idea absolutamente contraria a la mía, desde una opinión intelectual, que desde un interés. Yo lo que me niego es a discutir ideas desde los intereses, desde la representación de intereses, y fundamentalmente de intereses económicos. Su relación con... usted es un héroe de Malvinas, reconocido, obviamente, tiene la máxima condecoración que hace el ejército argentino, tiene su pasado militar. ¿Cómo es su relación con las Fuerzas Armadas? Bien, excelente. He tenido periodos donde he estado prohibido en el ejército durante mucho tiempo, durante el gobierno de los Kirchner, en la gestión de Milani. Yo era un tipo muy rechazado por lo que pensaba y por las ideas que expresaba. Pero institucionalmente yo con la fuerza tengo un enorme amor por la fuerza, más allá de mis diferencias con algunas personas de la fuerza, que eso son 2 cosas distintas.
el ejército argentino, yo ingresé a los 17 años. Es una institución fundadora de la nación argentina, y yo tengo un enorme, que ha sido partícipe de toda la historia de la Argentina, con aciertos, con errores, con mejores momentos, con peores, que ha dado hombres extraordinarios a la Argentina. Yo he visto hombres morir por esta patria que han sido un ejemplo para las generaciones sucesivas. Así que yo tengo una relación muy intensa y muy querida con la fuerza, que siempre me invitan a los cuarteles, a hablarle a los jóvenes, a contarle las cosas que yo vi. Y el año que viene le rendimos allá en Entre Ríos homenaje al sargento Sergio Ismael García, que era mi encargado de sección, así que vamos a ir el 28 de mayo a rendirle toda la sección homenaje al sargento Sergio Ismael García, un héroe contrarreano muerto en el combate de Darwin. Así que ya lo voy a ir a saludar cuando esté por allá, Jorge. ¿Cómo no? Queda absolutamente invitado a llegarse hasta aquí, hasta la radio, por favor. Será un gusto recibirlo. Como Centurión, creo haberlo oído, porque ya se me mezcla tanto con un debate entre 6 candidatos, es complicado de seguir, pero escuché por ahí que usted tenía la idea de llevar el ejército a las fronteras. Yo hablo de blindar las fronteras con un modelo de seguridad integral, que es la integración de medios de todo el Estado. Nosotros, la política que ha hecho, parcelar el Estado, ¿no? Entonces, el Estado está manejado por las tribus. Esta es área de fulana de tal, esta es área de fulana, esta es área de Mengano y este es tema de Perengano. El Estado es una unidad que tiene una división del trabajo simplemente por una cuestión de naturaleza operativa, digamos. Hay unos que se encargan de poner una curita y otros que se encargan de vigilar la calle, digamos, pero es una unidad conceptual. Entonces yo hablo de un modelo de seguridad integral, donde todos los medios del Estado deben estar comprometidos en el blindaje de la frontera. Las Fuerzas Armadas tienen importantes recursos que poner en apoyo del trabajo en la frontera, elementos de inteligencia estratégico, medios aéreos, medios de comunicaciones, sistemas de interferir comunicaciones. Tiene una cantidad de recursos en apoyo de las fuerzas de seguridad que se pueden colocar en apoyo de las fronteras y que hoy están dispersados y sueltos en un Estado que está absolutamente desorganizado. Enfrenta al delito organizado en forma desorganizada. Gómez Centurión, yo le agradezco muchísimo, lo esperamos cuando esté por aquí, para sentarse aquí, no sé si puede tomar mate con el problema que ha tenido, pero... No, sí, estoy perfecto, puedo comer asado, puedo tomar mate, buenísimo. No tengo ningún problema. Del asado no sé, porque si seguimos con estos valores va a ser complicado, pero mate no va a faltar acá, Gómez Centurión. Bueno, y mate entrerriano es muy bueno. Sí, por supuesto. Usted sabe que Paraná es la capital del mate, tiene la fiesta nacional del mate, porque es la ciudad donde, y esto por estadísticas del Instituto Nacional de la Yerba, es la ciudad donde más yerba per cápita se consume, así que mate aquí no le va a faltar. Qué bueno, sí, con todo gusto, ya lo veré. Y será un gusto charlar acá y disentir en muchas cosas, porque en algunas coincidimos, en otras disentimos, pero me parece que el diálogo y en el disenso se construye. Pero obvio, es muy poco importante las cosas en las cuales no estamos de acuerdo. El tema, ¿sabe cuál es? Que los argentinos empecemos a abordar las cosas en las cuales estamos de acuerdo. La familia, la patria, el valor de nuestros nietos, qué es lo que le vamos a dejar. Este es el tema que tenemos que empezar a valorar. ¿En qué cosas estamos de acuerdo? Porque eso es la patria. Le mando un gran saludo y bueno, la invitación está en pie y por supuesto muchísimas gracias por la deferencia que ha tenido de atendernos. No, al contrario, es un placer y muchas gracias por el llamado. A usted. Estamos hablando con Juan José Gómez Centurión, candidato a presidente de la Nación por la Fuerza NOS.